Hola, bienvenidos a Pelesfera, mi nombre es Pedro. La cámara del iPhone siempre ha sido, es y será una de las cámaras más populares del mercado. Combina un sensor que ofrece una muy buena resolución y sobre todo un muy buen rendimiento, con una aplicación que es bastante sencilla e intuitiva, de esas que invitan a apuntar y disparar sin ningún tipo de complicación, y un procesado de imagen que está a la altura, que no emborrona ni empasta la imagen una vez que se procesa y se guarda en la galería, en el carrete de nuestro terminal. Pero desde hace tiempo siempre se venía echando en falta la posibilidad, sobre todo para usuarios más avanzados, de poder controlar diferentes aspectos que son los que llamamos controles manuales. Es decir, poder controlar la apertura, el tiempo de exposición, los valores ISO, porque controlando estos valores vamos a tener un mayor control y vamos a poder realizar diferentes tipos de fotografías, tanto creativas como algunas que si no pudiésemos modificar estos ajustes no podríamos hacerlo, porque, por ejemplo, nos encontrábamos en situaciones con unas condiciones lumínicas complicadas y los cálculos que realiza el terminal pues no son lo suficientemente buenos como para hacer la fotografía tal y como esperamos. Así que vamos a ver todo esto y sobre todo los que vamos a poder modificar con diferentes aplicaciones de terceros gracias a la última actualización del sistema, gracias a iOS 8. Así que vamos a empezar. Lo primero que vamos a ver es qué es esto de la apertura. La apertura no es ni más ni menos que la cantidad de luz que va a dejar entrar el objetivo al sensor. En el caso del iPhone 6 y del iPhone 6 Plus, la apertura es fija, es f2.2. Es una apertura que no está nada mal, que nos permite tener una muy buena cantidad de luz que entra al sensor y que no vamos a poder modificar, como por ejemplo podríamos hacer en una cámara reflex, pero que no por ello deja de darnos mucho juego. Sobre todo porque hay aplicaciones que nos permiten controlar el punto de enfoque y entonces gracias a esa apertura vamos a tener la posibilidad de jugar un poco con la profundidad de campo, es decir, vamos a poder enfocar algo que está en un primer plano y desenfocar todo lo que está detrás, o al contrario, enfocar lo que está al fondo y mantener desenfocado lo que está en el primer plano, lo que está más cerca del objetivo. Una opción que permite, pues eso, conseguir fotografías pues un poco más, no digamos elegantes o mejores, pero sí más vistosa en determinadas situaciones. Pero bueno, ya esto es algo que cada uno elige. Bien. El segundo apartado es el tema de la velocidad de obturación o el tiempo de exposición, es decir, es el tiempo que el sensor está captando luz. Cuando disparamos en condiciones lumínicas poco favorables, lo ideal es que el sensor capte mucho más luz. Eso le permite, sin tener que elevar en exceso el valor ISO, poder tener más información y reconstruir de una forma más fiel lo que estamos capturando. Este tiempo de exposición, antes el terminal lo calculaba de forma automática y ahora somos nosotros los que podemos establecer cuál es. Lo que sí es cierto es que tenemos que tener cuidado y comprender que cuando utilizamos un tiempo de exposición que es más grande, el sensor permanece más tiempo captando luz y entonces si el objeto no está fijo, es un objeto que está móvil, no vamos a conseguir capturarlo de una forma, podríamos decirlo, congelado, es decir, no va a estar quieto y perfectamente nítido, sino que si está en movimiento vamos a ver cómo vamos a tener ese halo, esa estela con todo el desplazamiento, con toda la trayectoria del objeto. Por último, el tercer valor que vamos a poder modificar, que vamos a poder ajustar, es el tema de la ISO. La ISO es la sensibilidad que ofrece el sensor a la luz. Antiguamente en las películas analógicas teníamos que cada película tenía un valor ISO y esto mediante los productos químicos que se utilizaban para hacer esa película le permitía pues ser más sensible a la luz. Ahora con las cámaras digitales, con estos sensores, vamos a poder establecer diferentes valores y le indicaremos al sensor qué sensibilidad tiene que tener a la luz. Lo que sí es importante que sepáis es que a partir de un número determinado de valor ISO, nuestro sensor empieza a generar ruido, a generar grano. Ese ruido es a veces tolerable y otras veces pues termina por estropear la fotografía porque le resta nitidez y bueno, le resta al fin y al cabo calidad. Así que es importante que sepáis
cuál es el valor máximo óptimo o el valor máximo que consideráis tolerable vosotros de nivel de ruido e intentar no sobrepasarlo. De todos modos, sí es cierto que a veces tirar un poquito más de ISO nos permite salvar algunas fotografías que de otro modo serían imposibles de tomar. Bien, conocido lo que es la apertura, el tiempo de exposición y los valores ISO, es importante también que sepáis que estos valores están interrelacionados. Es decir, imaginad que tenemos un triángulo equilátero en el cual tenemos el tiempo de exposición, la apertura y el valor ISO. Cuando modificamos alguno de los valores, este triángulo equilátero pierde la forma y eso hace que los otros pues tengan que ir compensando o directamente la foto se arruina. No podemos abusar de valor ISO sin modificar la apertura o por ejemplo el tiempo de exposición, porque si no podríamos tener fotografías quemadas o fotografías oscuras, en definitiva, malas fotografías. Entonces lo ideal es que intentemos imaginariamente que cuando compensemos, o mejor dicho, que cuando modifiquemos un valor, los otros dos los compensemos de forma que ese triángulo imaginario que hemos dicho antes que teníamos con forma equilátera se mantenga. Esto es en la práctica lo que hemos dicho antes. Si por ejemplo estamos en una situación lumínica muy desfavorable, en las que tenemos muy poca luz, lo ideal sería, eso sí, si es un objeto, en este caso un objeto inmóvil, un objeto que está quieto, lo ideal sería ampliar el tiempo de exposición, es decir, dejar que el sensor esté durante mucho más tiempo captando luz. Pero tendríamos que utilizar un valor ISO más bajo, porque si dejamos un valor ISO alto, vamos a hacer que con tanto tiempo que está el sensor capturando esa luz y ese valor ISO tan alto, la fotografía al final nos termine sobreexpuesta, esté quemada. Al igual con el resto de valores. Si utilizamos un tiempo de exposición muy bajo porque queremos tener la imagen de ese objeto que está, por ejemplo, en movimiento y lo queremos tener perfectamente congelado, si utilizamos un tiempo de exposición muy bajo y, por ejemplo, no tenemos unas muy buenas condiciones lumínicas, entonces tendríamos que recurrir a los valores ISO y aumentarlos para compensar que esa poca luz que va a entrar por el poco tiempo que vamos a permitirle que entre, se vea compensada o se vea mejorada con una mayor sensibilidad por parte del sensor. Así que, como veis, todo está muy relacionado, pero creo que no es complicado de entender. Eso sí, lo ideal o la mejor forma de ver todo esto es cogiendo una aplicación que os permita realizar diferentes tipos de ajustes e ir probando para ver cómo modifica cada uno de ellos a los otros y cómo varía la fotografía, el resultado final, según el valor que empecéis a modificar, empecéis a cambiar. Y ahora vamos con las aplicaciones. Si me preguntasen qué 5 aplicaciones recomiendo que permitan controles manuales con la cámara del iPhone, sin duda recomendaría estas 5. La primera es Manual. Manual es una de las aplicaciones que más pronto se dio a conocer con esto del lanzamiento de iOS 8 y la opción de los controles manuales. Como su propio nombre indica, la aplicación, a pesar de que tiene un modo automático, nos permite modificar diferentes ajustes. Vamos a poder modificar el valor ISO, el tiempo de exposición y también controlar el punto de enfoque, que es algo interesante porque nos permite, pues eso, mantener objetos enfocados en primer plano con respecto a los que están atrás, que estarían desenfocados, y en definitiva, pues obtener unos resultados mucho más vistosos y más creativos. La segunda aplicación es Procam 2. Procam 2 es una aplicación que resulta interesante por varios aspectos. El primero porque evidentemente y primeramente incluye controles manuales para la cámara. El segundo es porque introduce un editor tanto de fotografía como de vídeo. Y el tercero es porque también puede grabar vídeo, pero no solamente vídeo a la resolución que en principio Apple soporta, que es 1080p, sino que mediante un pequeño, forzado del sensor, es capaz de capturar vídeo con resolución UHD, es decir, 3840 x 2160 píxeles. Así que si además de los controles manuales queréis esta opción de poder grabar vídeo con resolución UHD, Procam 2 es una aplicación bastante interesante. La tercera aplicación sería ViscoCam. ViscoCam es una aplicación que ya hemos recomendado en numerosas ocasiones.
Es una aplicación gratuita que principalmente destaca por sus paquetes de filtros, los cuales algunos son gratuitos y otros son de pago, pero que dentro de su opción de cámara, de su aplicación de cámara, permite controlar de forma manual algunos parámetros, como ya hemos podido ver en el resto de aplicaciones, como puede ser la ISO, como puede ser el tiempo de exposición o el punto de enfoque. Es una aplicación muy buena que ya os digo es muy recomendable. Luego estaría Camera Plus. Camera Plus es la veterana, es una aplicación que lleva en la plataforma prácticamente desde la primera versión del iPhone y que ha sabido evolucionar muy bien con el paso de los años, introduciendo mejoras, características nuevas y sobre todo mejorando el rendimiento, y que en esta última versión introduce el tema de controles manuales, que es bastante interesante. Y por último tenemos Procam 8. Procam 8 es una aplicación que prácticamente no se va a diferenciar del resto porque el rendimiento es igual de bueno y las opciones son las mismas, pero que a mí me gusta y destaca porque tiene una interfaz elegante y sobre todo muy intuitiva. Me parece, a mí personalmente, de las más intuitivas de todas, y ya os digo, es una aplicación bastante interesante y muy recomendable. Así que ya sabéis las nociones básicas de qué es todo y cómo afecta el tema de la exposición, de la apertura y de los valores ISO, y tenéis una pequeña lista de recomendación de aplicaciones con las que exprimir los controles manuales del iPhone. Así que espero que os haya sido útil y nos vemos en el siguiente vídeo, aquí en applesfera.com.